Señor. La hermana Tula también. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo le invito, mi amado, que vayamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, el versículo 18 y 19. Mire al que está a su lado antes de leer y antes de orar. Mire al que está a su lado. Y yo quiero que le diga, le haga una pregunta. Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20. Amén. ¿Ya lo tienen? Pero antes de leerlo, escúcheme bien, quiero que mire al que está a su lado y pregúntele, ¿tú vas al cielo? Pregúntele, ¿tú vas al cielo? Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 19 y 20. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Soberano y buen Dios, te alabo, te bendigo y te doy gracias en esta mañana, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que nos hables de manera poderosa a nuestra vida, Señor. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos. Cumple el propósito para el cual tu palabra es expuesta. Y mientras predico tu palabra, te pido en el nombre de Jesús que hables al corazón de cada uno. Ministres sanidad, liberación, restauración, en el nombre poderoso de Jesús. Obra de manera, Señor mío, oh Dios, que las cargas que han traído mis hermanos se vayan, Señor mío. Oh Dios de la gloria, que la enfermedad, oh Dios, la dolencia, cualquier situación, Señor mío, contraria, oh Dios, a la bendición se vaya en el nombre de Jesús. Padre, bendice, Señor mío, a tu pueblo y háblanos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia no proporciona una lista explícita de los tipos de personas que irán al cielo, pero sí describe, escúcheme bien, comportamientos y actitudes que nos pueden a nosotros dar vía o pista para comprender este tema que hoy vamos a estudiar. El tema que hoy vamos a estudiar se llama los que no irán al cielo. ¿Cómo se llama? Los que no irán al cielo. Amados, hay actitudes y relaciones con Dios que determinan el fin o final del ser humano. El hombre tiene establecido por la palabra de Dios morir una sola vez y después el juicio, dice Hebreos. Pero escúcheme bien, el hombre escoge mientras vive el lugar donde va a vivir eternamente, porque Dios creó al hombre para vivir eternamente. Tenemos dos opciones: o vamos al cielo para vivir eternamente con Dios, o se va al infierno para vivir en condenación con el diablo. ¿Me está escuchando? Y yo quiero que usted me ayude en esta mañana. Si es posible, póngase bien atento con la Biblia para que usted me ayude leyendo los textos bíblicos. Y yo quiero que usted mire por la palabra de Dios en esta mañana esa lista. Y hay tres, escúcheme bien, tres razones por las cuales no irá el hombre al cielo. La primera es por el rechazo a la fe y la desobediencia. La segunda, por los pecados no arrepentidos. Y la tercera, por actitudes del corazón. Por esas tres razones, si el hombre no tiene cuidado, aun si el creyente no tiene cuidado, no podrá llegar al cielo.
Y yo quiero mirar la primera razón, por el rechazo a la fe y por la desobediencia. Y yo quiero que vaya conmigo alguien, a ver, Rosa, ve buscando Juan capítulo 3, verso 18, y allá la hermana Karina, Juan capítulo 14, versículo 6. Y quiero mirar en esta primera lista de los que no van a ir al cielo. La Biblia habla de los incrédulos. ¿Me está escuchando? De los incrédulos, es decir, de aquellos que rechazan a Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador. De aquellos que rechazan el Evangelio. De aquellos que rechazan la palabra de Dios. De aquellos que rechazan el vivir en Cristo. Que dice Juan capítulo 3, versículo 18, hermana, con voz tronante, con voz de trueno. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree. Repítalo, hermano. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el que no cree es un incrédulo. ¿Sí ve lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18? El que cree no es condenado, pero el que no cree, es decir, el incrédulo, es condenado. Termina el texto, hermano. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En primer lugar, hay condenación para aquellos que no creen en Jesucristo, que no creen en el unigénito Hijo de Dios. Hermana Karina, con voz tronante, ¿qué dice? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bastante conocido este texto. Jesús dijo, no lo dijo otra persona, lo dijo el Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, mire bien que dice aquí, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquellas personas, escúchame bien, que conociendo de Jesús no creen en Jesús, que conociendo del Evangelio no creen en el Evangelio, que son incrédulos, escúcheme bien, no podrán ir al cielo, mi amado. Así de sencillo. También encontramos en esa lista a los impíos. Yo quisiera que la hermana Rosa vaya buscando Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, en el versículo 18, allí del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pero ¿quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Y escúcheme bien, mire a que está a su lado y dígale, ¿quiénes son los impíos? Pregúntele. Y mire lo que dice aquí. Son aquellos que viven sin considerar a Dios en sus vidas y en sus acciones. Está aquí. La Biblia está diciendo, son aquellos que viven sin considerar, gloria al Señor, sin considerar ¿a quién? A Dios en su vida, en sus acciones. Por eso yo le dije a usted que mirara a su hermano que está a su lado y le preguntara quiénes son los impíos. ¿Y sabe por qué, mi amado? Porque los impíos pueden estar en la iglesia. No escuché nada. Silencio sepulcral en la iglesia. Los impíos pueden hacer parte de la iglesia. La Biblia, escúcheme bien, nos enseña en el capítulo 1, versículo 18 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Y de quién está hablando? Y mire lo que sigue diciendo el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De quién están hablando? Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿De quién estará hablando? Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos como otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. El impío es aquel que vive su vida sin considerar a Dios en su vida y en sus acciones. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Estás considerando a Dios en tu vida? ¿Estás considerando a Dios en lo que tú haces? Cuando sales para el trabajo, cuando sales para la empresa, cuando sales para tu negocio, cuando sales para hacer la obra que tú haces diariamente, ¿estás considerando a Dios? ¿Estás considerando a Dios en tu colegio, en tu universidad? ¿Estás considerando a Dios en tu familia? ¿Tienes el altar de oración? ¿Estás considerando a Dios en tus decisiones? Porque si no lo estás haciendo, te clasificas entre los impíos. Amados, y los segundos, que por rechazo de fe y desobediencia no entrarán al reino de los cielos, son los impíos. Y este texto de Romanos habla de precisamente características, hermanos, que no deben existir entre nosotros y de ningún tipo deben estar en nuestra vida. Iglesia, hay un tercer grupo de personas que no irán al cielo por razones de rechazo de fe y desobediencia. Y escúcheme bien, hemos hablado de los incrédulos. Por eso dile a que está a tu lado, sé creyente. Díselo, sé creyente. Y también la Biblia dice en segundo lugar de los impíos, es decir, de aquellos que no consideran a Dios en su vida ni sus acciones. Y dile a que está a tu lado, considera a Dios en lo que haces. Y en tercer lugar están los apóstatas. ¿Y quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son aquellos, escúchame bien, que se apartan deliberadamente. Es decir,
con plena conciencia, con pleno conocimiento de la fe después de haberla, escúchame bien, profesado. ¿Estás aquí? Es aquellos que conociendo a Cristo Jesús, que conociendo el Evangelio, que conociendo la palabra de Dios, se apartan. En el libro de Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 6 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, ya lo tienen, en el versículo 4. Ya lo tiene, alguien puede leerlo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados Gloria a Dios. y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Siga leyendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Siga leyendo. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Escuche bien. Hemos leído y vamos a leer nuevamente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, escúcheme bien, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose al vituperio. Pero si usted va conmigo, escúcheme bien, al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20, y allí usted va a encontrar en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, lo siguiente: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que ¿quién? Que el primero. Lea el versículo 21. Porque mayor le hubiera sido no haber conocido, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que os he dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Me está escuchando, mi amado? ¿Está escuchando la palabra de Dios? El tercer grupo, después de los incrédulos que hemos visto, después de los impíos, los apóstatas, es decir, aquellos que conociendo la verdad de Dios se apartan. Y si usted lee los dos textos y compara, mire lo que dice Pedro precisamente. Dice en el versículo 21, porque mejor le hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Amados, la vida cristiana es una vida de compromiso con Dios. Y dice el texto en el versículo 20 de Primera de Pedro, capítulo 2, que peor será el estado postrero de aquel que conociéndole se aparta. ¿Está aquí, iglesia? ¿Cuántos llevamos? 3. El primer grupo, incrédulos. Segundo grupo, impíos. Tercer grupo, apóstata. Dile que está a tu lado. Obedece siempre al Señor.
Y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Aquel que se aparta, su postrer estado viene a ser peor. Y usted se ha visto esa figura que usa el versículo 22 del perrito y de la puerca. Yo creo que lo conocemos, ¿verdad? En nuestro medio hemos criado cerdo algunos. Y así sucede con aquel que se vuelve al mundo. Y volviéndose al mundo, ¿usted cree que irá al cielo? No lo creo, a menos que se arrepienta. Por eso, estos tres que hemos visto son razones por las cuales no se va al cielo: por asuntos de fe, por rechazo de la fe y por desobediencia. Pero hay un cuarto grupo. Y yo quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo. En el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 25, ya lo tienen. Y vamos a hablar de este grupo llamado los hipócritas. ¿De quién vamos a hablar? Dígale que está a su lado, ni de ti ni de mí. Vamos a hablar de los hipócritas. Dice la Biblia, escúcheme bien, en Mateo capítulo 23, versículo 25, de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Quiénes son los hipócritas? Aquellos que aparentan, óigame bien, que aparentan, según este texto, aparentan ser justos por fuera, pero por dentro su corazón está lejos de Dios, su corazón maquina el mal, su corazón está lleno de pecado. ¿Está aquí, iglesia? Hay 4 actitudes que no llevan al cielo por asuntos de desobediencia y por rechazo a la fe. El primer grupo son los incrédulos. El segundo grupo son los impíos. El tercer grupo son los apóstatas. Y el cuarto grupo son los ¿qué? Hipócritas. Y yo quiero decirle, iglesia, en la iglesia también pueden haber ese tipo de personas. Por eso la Biblia dice que el que esté firme, mire bien y no caiga. Que cada uno cuide su corazón, porque de él mana la vida. Que tenga en cuenta a Cristo como Señor y Salvador. Que le creamos a la palabra de Dios. Porque no creer en Cristo, no creer en su palabra, no creer en lo que Él dice, nos convierte en incrédulos. Cuando nosotros, escúchame bien, no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, ni en nuestras acciones, nos convierte eso en impíos. Cuando nos apartamos de la fe por desobediencia, conociendo la gracia de Dios, convertimos la vida en una apostasía. Y mucho más cuando, escúcheme bien, decimos ser algo que realmente no somos. Cuando decimos ser cristianos, pero por dentro no agradamos a Dios. Nos convertimos en hipócritas. Tenga cuidado, mi amado. Tengamos cuidado con esto. Porque esos 4 grupos no irán al cielo. Y quiero hablar en el segundo lugar de la segunda actitud que tampoco conduce al cielo. Y son los pecados no arrepentidos. ¿Está aquí? Los pecados no arrepentidos. Hay personas que son practicantes de la inmoralidad sexual. ¿Está aquí? Y yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios. Bendito sea el Señor. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9.
y 10. Estamos en enseñanza bíblica, amén. Estamos en escuela dominical. Capítulo 6, versículo 9 y 10. Permítame que voy a reacomodar este abanico para que no me haga daño en la búsqueda de la palabra de Dios acá. Está aquí, ya lo tienen. Vamos a leer lo que dice precisamente la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos al versículo 10 y mire lo que dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lista es clara. Todo practicante de inmoralidad sexual como fornicación, adulterio, homosexualidad, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Y si usted va conmigo al libro de Gálatas, vaya conmigo al libro de Gálatas. ¿Está aquí, iglesia? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vaya conmigo allá. El versículo 19 y 21. Si lo puedes leer rápidamente, Rosa, si lo tienes, léelo en voz alta. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Siga hasta el versículo 21. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Dejémoslo hasta allí. Los primeros frutos de la carne hablan de qué? De pecados sexuales. Y hay personas, escúchame bien, que han caído en algunos de ellos. Fornicación, adulterio. La Biblia nos dice a los varones que cuando vemos una mujer, no necesitamos, escúchame bien, tener relaciones sexuales con ella para caer en adulterio. La Biblia dice que con solo codiciarla, con solo desearla, en el corazón cometemos adulterio. Y la Biblia dice claritico: el adúltero no heredará el reino de los cielos. El fornicario, aquel, escúchame bien, que no ha organizado bien su vida matrimonial, aquel que tiene una esposa que no es suya, que además de combinar la fornicación, la combina con el adulterio, la Biblia dice que tampoco heredará el reino de los cielos. Y cualquier que practique cualquier inmoralidad sexual. ¿Está aquí, iglesia? Amén. Parejas que están aquí. Aún en tu intimidad, Dios ve nuestra intimidad. Y no se me sonroje, ni se me altere. Escúcheme bien. El mundo está lleno de cuantas prácticas sexuales inmorales. La Biblia nos dice que el hombre y la mujer perdieron el uso natural y se encendieron ¿en qué? En sus lascivias. Y hoy hay sexo oral, hay sexo anal, hay sexo de cuanto tipo, pervirtiendo la sexualidad en el matrimonio y en la pareja. Y cualquiera que practique inmoralidad sexual, la Biblia lo está condenando como fornicario, como adúltero, como inmundo. Y no entra al reino de los cielos. Pero hay otro grupo más que por pecados no arrepentidos caen también en esa lista de los que no entran al reino de los cielos. Y si usted va conmigo al libro de 1 Corintios,
Allí mismo en el capítulo 6, el libro que leímos, primero a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, que tiene una lista interesante. Y están los idólatras, aquellos que adoran a otros dioses o ponen en otras cosas por encima de Dios su esperanza. Me sorprendió escuchar a un predicador en televisión diciéndole a la iglesia que oraran a San Baloto. Sí, hermano. Me sorprendió. Es decir, que pusieran su esperanza en las loterías. Impresionante. Amados, hay gente que pone su confianza no en Dios, sino en loterías, en suertes. Que ponen su confianza en cosas que no son Dios. Eso se llama ¿qué? Idolatría. Cuando cualquier cosa que no sea Dios esté por encima de Él, se convierte en idolatría. ¿Y qué dice? El capítulo 6, versículo 9 de Primera a los Corintios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10, última parte. Heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Amados, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, versículo 1. Capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Está bien? Hasta aquí. Perdón. No, me equivoqué. Capítulo 21 de Apocalipsis, no 2. Capítulo 21. En el versículo 8. Mire lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amado, la idolatría es pecado. Adorar a otro que no es Dios es pecado. Poner por encima de Dios a otro es pecado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Tenemos un solo abogado en el cielo y se llama Jesús. Mi amado, no existe ningún corredentor ni ninguna corredentora. El único redentor es Cristo. Dios no estableció a otro. El único salvador es Jesús. Aún a veces nuestros amigos que rezan por allí, cuando rezan el Ave María o el Dios te salve, no se dan cuenta de lo que dicen. Dios te salve María, no se puede salvar ella. Amados hermanos, y escuche bien, solo en Cristo hay salvación. En ningún otro, Hechos 4:12 dice eso. En ningún otro nombre dado en el cielo bajo los hombres hay salvación, solamente en Cristo. Entonces cualquier cosa que esté por encima de Dios es idolatría, incluyendo nuestro trabajo, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestro esposo, incluyendo a cualquier otro que esté por encima de Dios. Nada puede estar por encima de Dios. Nada. Los incrédulos, impíos, apóstatas, hipócritas, participantes de inmoralidades sexuales, idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Pero la lista no termina allí. Adúlteros, dice el capítulo 6, versículo 9 y 10, adúlteros,
¿Quiénes son los adúlteros? Los infieles al compromiso matrimonial. Varones que están aquí, mujeres casadas que están aquí. Cualquier infidelidad en el matrimonio se llama adulterio. Y la Biblia es clara: ningún adúltero entrará al reino de los cielos. ¿Está aquí, iglesia? Y no solamente los adúlteros, también 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, habla de los ladrones, de aquellos que toman lo que no les pertenece. Dile que está a tu lado: ¿estás dando los diezmos? Ojo con eso, mi hermano. Yo no te voy a condenar. Yo no te voy a juzgar. La Biblia dice: la nación toda me habéis ¿qué? Robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed los diezmos al alfolí. Es un mandamiento. Tú verás si lo obedeces o no lo obedeces. Tú verás si lo crees o no lo crees. Pero como decía mi esposa al comenzar el servicio, Dios bendice la obediencia. Y cuando somos obedientes, Dios nos bendice. Amados hermanos, yo no voy a sacar una lista aquí. Los no diezmadores son fulano, sutano. No, eso no va a escuchar usted jamás. Porque hay un libro mucho más interesante al cual le debemos tener más cuidado, que es el libro que se abrirá en el momento del juicio, donde todas nuestras obras están escritas. Y allí se aparecerá tu fidelidad y mi fidelidad. Amén. Y seremos juzgados por las cosas que están en el libro, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, los incrédulos, impíos, apóstatas, hipócritas, participantes de inmoralidades sexuales, idólatras, adúlteros, ladrones. Pero la lista también está allí uno que se llama avaro. ¿Y quién es el avaro? Aquellos que aman al dinero y los bienes materiales por encima de Dios. Aquellos que tienen su corazón y su pensamiento solamente en las riquezas. ¿Me está escuchando, amado hermano? Los ávaros. Y mira lo que dice allí. Alguien un día me preguntó: ¿usted por qué no bebe alcohol? ¿Usted por qué no se emborracha? Y yo le respondí: porque la Biblia condena a los borrachos. Y ahí dice claritico, en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 9, que quieren, los borrachos no heredarán el reino de Dios. La lista es clarita. Yo no bebo porque sea evangélico, yo no bebo ni me emborracho ni me embriago, es porque la lista de los que no van al cielo, en esa lista están los borrachos. Y yo quiero ir al cielo, mi hermano. Yo quiero ir al cielo. La Biblia habla precisamente, bien clarito, de esos que se entregan al alcohol, de esos que se entregan al vino, de esos que se entregan a ese tipo de drogas alucinógenas. Allí caen precisamente los drogadictos de cualquier tipo. Amados hermanos, todos aquellos que alteran su estado de conciencia, ¿me está escuchando aquí? A través de sustancias alcohólicas o alucinógenas, entran en la categoría de borrachos. Amados hermanos, y la Biblia dice claramente que no heredarán el reino de Dios. Pero también habla de otro tipo. ¿Está aquí, iglesia? Los maldicientes. Mire,
Los incrédulos, impíos, apóstatas, hipócritas, practicantes de inmoralidad sexual, idólatras, adúlteros, ladrones, borrachos, maldicientes. ¿Y quiénes son los maldicientes? Aquellos que abusan verbalmente de otros o andan con sus palabras de grueso calibre, y usted sabe a qué me refiero. Amado, tenga cuidado cuando se machaca un dedo. Tenga cuidado cuando al caminar en la oscuridad tropieza su dedo pequeño del pie con la pata de la cama. Porque más de uno se le sale palabra grosera en esos momentos. Tenga cuidado en sus momentos de ira y de enojo. Palabras maldicientes. Cuando yo digo mal de mi hermano, cuando yo maldigo a mi hermano diciendo mal de él. El maldiciente no es solamente aquel que dice palabras soeces o palabras gruesas, como ustedes ya se imaginan. Es aquel que también dice mal de su hermano, dice mal del prójimo. Y la lista sigue allí, en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Los estafadores, es decir, aquellos que engañan a otras personas para obtener ganancia. Amados hermanos, y la Biblia dice allí, también en esa lista, a los homicidas y asesinos, aquellos que le quitan la vida a otros injustamente. Dice la Biblia que no heredarán el reino de los cielos. Tampoco los hechiceros, aquellos que practican la magia o cualquier brujería. Mire para acá. Hay hermanitos que todavía ven por ahí el abejón y dicen que van a tener visita. Hay hermanitos por ahí que le rasca la mano, entonces se le mete en la mano del bolsillo porque va a ser plata. El agorero, el sortílego, ese está en el mismo nivel de ¿quién? Del hechicero, del brujo. Y la Biblia dice que no heredarán el reino de los cielos. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ay, Padre, se me olvidaba eso. El mentiroso tendrá su parte en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. La muerte segunda, la separación completa del hombre con relación a Dios. ¿Me está escuchando, amado? Y hemos visto nomás dos grupos: los que no irán al cielo por rechazo a la fe y por su incredulidad, y los que tienen pecados y no se han arrepentido, o lo han guardado, o viven una vida doble. Pero quiero hablar del tercer grupo, y la lista está grande, Señor. Aquellos que por actitudes de su corazón no van a entrar al cielo. ¿Me está escuchando? Que por actitudes de su corazón no van a entrar al cielo. Y hablo en primer lugar de los orgullosos. Vamos a Santiago. Alguien que me acompañe en Santiago. Alguien que me ayude rapidito por causa del tiempo. Santiago capítulo 4 verso 6. Y otra persona que me ayude por motivo de tiempo en Primera de Pedro capítulo 5 verso 5. Los orgullosos, aquellos que se exaltan a sí mismos, aquellos que se creen superiores a los demás. Los orgullosos. Santiago 4:6, ¿qué dice, hermana? ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 4 verso 6, léalo en voz alta. Estamos estudiando Biblia, escuela dominical. Dios resiste a quién, hermano. Léalo duro. A los soberbios. Al orgulloso Dios resiste, hermano. ¿Y qué dice Primera de Pedro 5:5 en voz alta? Léalo, iglesia. Estamos estudiando. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5.
Oiga. unos a otros, revestidos de humildad. ¿Revestido de qué? ¿De orgullo? La humildad. De humildad. ¿Y qué más? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. Está aquí. Y por eso cualquier tipo de orgullo, Lucho, nos pone del lado equivocado. No nos pone del lado de la bendición, sino del lado equivocado. Dile al que está a tu lado, cuídate del orgullo. Aquellos que son amantes del mundo están aquí. Aquellos que aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios se ponen en contra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Allá, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2. Vaya, búsquela. Yo sé que algunos hasta nos la sabemos de memoria, pero vamos a buscarla. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. 15 al 17. No améis al mundo. ¿Cómo dice, hermana? No améis al mundo. Está oyendo, iglesia, lo dice la Biblia. No améis a quién. Al mundo. Ajá, sigue leyendo, hermano. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Está oyendo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Anda. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Ajá. los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa Y sus deseos. pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremendo. Le hago una pregunta, iglesia. Estamos estudiando Biblia. ¿A qué mundo se refiere allí? No améis al mundo. ¿A qué mundo? A ver, ¿será que usted tiene un perrito y no lo cuida, hermana Karina? ¿Usted no cuida a su perrito? ¿Lo quiere? ¿De qué mundo se refiere? ¿Ah? ¿A qué mundo se refiere, hermana Rosa? ¿Qué piensa usted? ¿A qué mundo se refiere? ¿A qué mundo? Ojo, tenemos que clarificar ese contexto. ¿A qué mundo se refiere precisamente? ¿Será la tierra? ¿Ah? No, mi amado, le voy a clarificar. El texto que está aquí, en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 y 14 nos dan la claridad. Escuche bien. Capítulo 2, ¿sí? ¿Leí bien? Sí, capítulo 2, versículo 15 al 17. Escuche bien. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, váyanse a Gálatas. Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, ira, contienda, enojo, maledicencia. Entonces no se refiere a las matas, ni a los perritos. La vanagloria de la vida, el orgullo, la soberbia. ¿A qué mundo te está refiriendo? A ese mundo gobernado por Satanás. ¿Me está escuchando? A ese mundo, escúchame bien, donde está la borrachera, donde está el adulterio, donde está la fornicación, donde está la inmundicia. Ese sistema que está gobernado por Satanás y que nos rodea, a lo cual nosotros tenemos que prestarle mucha atención, porque la Biblia dice que aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Escúchame bien entonces, mi amado. Ojo, a los amantes del mundo,
orgullosos, amantes del mundo. Y hay otros dos más, amargados y rencorosos. Está aquí. Mire lo que dice precisamente la palabra de Dios en Efesios. Ayúdeme. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Y otra persona busca Hebreos 12, 15. Amargados, aquellos que guardan resentimiento, aquellos que guardan rencores, aquellos que no perdonan a su hermano, a su prójimo. Ahí, escúcheme bien. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Y Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Ya lo tiene, hermano? En voz alta, Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Espérese, hermanita, yo la voy a detener. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice allí? Quítese de usted y de mí. ¿Toda qué? Dile al que está a tu lado, no seas amargado. Que esa te pone en una lista de qué? Que no conviene. ¿Todo qué? Enojo. Ira. Gritería. Mire, ya lo habíamos hablado de los que maldicen. Y toda malicia. Antes de benignos unos con otros. La actitud contraria. Misericordioso. Sé benigno, misericordioso. Perdonando, escúchame bien. Perdonando, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿A quién? Unos a otros. Ah, Como Dios también nos perdona. ¿se está dando cuenta, hermanito? ¿Usted está leyendo la Biblia conmigo, sí o no? Entonces, los amargados y rencorosos entran en el grupo, escúcheme bien, que no van al cielo. Los orgullosos, los amantes del mundo, los amargados, y qué decir de los egoístas, aquellos que se preocupan por tres cosas: por yo y por el yo. Aquellos que no le importa más nadie sino yo y yo. El egoísta. ¿Y dónde está eso en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4? Vaya conmigo, busque Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Y le voy a ir leyendo la lista mientras usted busque ese versículo. Mire, los que no van al cielo: incrédulos, impíos, apóstatas, hipócritas, practicantes de inmoralidades sexuales, idólatras, adúlteros, ladrones, ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, los homicidas y asesinos, los hechiceros, los orgullosos, los amantes del mundo, los amargados, rencorosos, los egoístas. De esos que dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Léalo en voz alta, ayúdeme usted. ¿Qué dice la Biblia? Nada hagáis con contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amado hermano, la lista es clara. Y quiero terminar porque creo que el tiempo se me ha ido, ¿sí o no? Dando 3 puntos importantísimos. Los que tomaron apuntes y los que están en el grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar eso por WhatsApp también. Si no, revea la transmisión que está por Facebook. Pero mire la lista. La lista de los que no irán al cielo. ¿Cuántos familiares tenemos en esa lista? Merece que oremos por ellos, ¿sí o no? Por eso hoy, el primer domingo, he querido hablar de esto, porque la última semana, escúcheme bien, del mes de noviembre, vamos a estar en semana de oración por la familia inconversa. Porque se acerca diciembre, se acerca esa temporada de fiestas bacanales y todo lo demás. ¿Y cuántos de nuestros familiares se pierden? O ya están perdidos en esa situación. Aún tenga cuidado con cualquiera de esas actitudes, sea por rechazo de fe o desobediencia, sea por pecados no arrepentidos, o sea por actitudes del corazón. Tengamos cuidado porque podemos, escúcheme bien, por cultivar cualquiera de ellas, estar en la lista de los que no irán al cielo. Por eso el arrepentimiento es clave. ¿Está aquí, iglesia?
El arrepentimiento es grave. La Biblia enfatiza que el arrepentimiento, escúcheme bien, ir a la presencia de Cristo, ese arrepentimiento genuino de fe en Jesucristo, trae salvación. No olvide la gracia de Dios. Si Dios a nosotros, siendo pecadores, no estimó como cosa a que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se humanó, se dio a sí mismo por nosotros. En ese amor misericordioso, ¿cómo que nosotros no vamos a perdonar a los hermanos? ¿Cómo que vamos a vivir en contienda los unos con los otros? ¿Cómo que vamos a estar aquí y no cabemos los unos con los otros? ¿Cómo que no podemos ponernos de acuerdo? Amados hermanos, eso no es de Dios. Y si usted practica el desacuerdo con su hermano, escuche bien lo que la Biblia está diciendo. Las zorras pequeñas dañan los grandes cultivos. Y por cosas mínimas, escúchame bien, podemos estar cayendo en error y en pecado. Por eso el arrepentimiento es clave. La gracia de Dios, la transformación de nuestra vida. La Biblia nos dice que transformemos nuestra mente y nuestro corazón. Busque 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Allí busquémosla. Perdone. 2 Corintios capítulo 5. Es que se me pegan las hojas de la Biblia. Versículo 17. ¿Ya lo tiene? Yo lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo que vamos a estar en enemistad con el hermano? ¿Cómo que vamos nosotros a decir lo que no es del hermano? ¿Cómo es que vamos a andar como incrédulos, como impíos, como apóstatas, como hipócritas? ¿Cómo es que vamos a estar nosotros de pronto practicando inmoralidad, de pronto poniendo otras cosas por encima de Dios, o tal vez deseando al hombre o a la mujer del prójimo, o qué sé yo, robando, o qué sé yo, maldicientes? Amados hermanos, tenemos que transformarnos a la nueva criatura. Esa nueva criatura debe ir creciendo cada día más en nosotros. Amén, iglesia. Esta lista que he dado por la palabra de Dios hoy no es exhaustiva, no es toda. Usted si se mete en la Biblia va a encontrar otras características más. Pero yo creo que proporciona una visión general del comportamiento, de los tipos de comportamiento de personas que no irán al cielo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo y por eso estoy aquí. Por eso he abrazado la fe en Cristo. Por eso me llamo cristiano. Y usted es mi amado. Entonces, cuidémonos. Amén. Ojo con ese corazón resentido, rencoroso. Ojo con ese corazón no perdonador. Ojo, mi amado. La puerta está que se cierra. Acuérdese que hubo un tiempo antes del diluvio que un hombre se levantó a decir: va a llover. Y nadie creía. Y un día vieron unos movimientos en las naturalezas raros. El perro con la perra caminando juntos, la vaca con el toro caminando juntos, y todos buscando a un
especie como de barco, que un loco a quien le habían llamado así había construido por obediencia. Y llegó un día que la puerta, ¿qué?, se cerró y comenzó a llover. ¿Cuántos se perdieron? Aquel hombre que predicó salvó su casa. Iglesia, Cristo viene y nos pueden llamar locos como a Noé. La hora está más cerca que nunca. Por eso cuidémonos, amados, que no perdamos una salvación tan grande que nos ha sido dada. Amén. Que por cualquier actitud de esta estemos en la lista equivocada. Amén, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Gracias por ayudarme a estudiar la Biblia. Este mensaje se lo voy a retransmitir por WhatsApp.